nuestros oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conexión Mental. Nosotras somos Katy Olivo y Gabriela Arias. En este tercer episodio de hoy hablaremos de el auxilio psicológico y cómo entender las crisis. Antes de hablar de qué es una crisis y qué hacer ante estas, es relevante primero aclarar aspectos claves, como qué es el auxilio psicológico o la intervención en crisis, incluso qué es un triage psicológico. Bueno, hay que decir que no es un proceso psicoterapéutico, sino es una atención breve y específica de aproximadamente unos 45 minutos, donde a través de la empatía y la comunicación asertiva se brinda un acompañamiento a esta persona que está enfrentando o transitando determinada crisis o situación. De esta manera también se proporciona así una catarsis por medio del diálogo, logrando que la persona pueda ventilar, expresar emociones, tal vez aquellos sentimientos también que están asociados a aquello que le provocó la crisis, que la detonó. Esto con el fin también de explorar los recursos emocionales con los cuales cuenta la persona que está experimentando o transitando por esta crisis, cómo puede afrontarla también, y este tipo de atención en particular busca acompañar y generar un plan de acción. Incluso se puede remitir, si así es el caso, si la paciente o el paciente que se atienda lo requiere, ya sea a una institución prestadora de servicios de salud o a otro profesional de salud de una forma interdisciplinaria. Sintetizando entonces, se puede decir que el proceso de intervención en crisis no es un proceso terapéutico, sino por el contrario un proceso en el que hay 4 objetivos claros: proporcionar un apoyo, disminuir el impacto psicológico, prevenir una mayor afectación emocional o un trauma, conectar a la persona con la red de apoyo, incluso por medio de alguna remisión médica, si así se requiere, como tú lo estabas hablando, Gabriela. Y acá es importante tener en cuenta que al momento de explorar esos recursos o esas estrategias emocionales con que cuenta la persona para afrontar determinada crisis, también es importante examinar su nivel de conciencia, su capacidad de orientación, su atención, su memoria, así como esa capacidad de juicio que tiene frente a lo que está sucediendo. En otras palabras, evaluar las funciones mentales, que a la larga es lo que nosotros conocemos como un examen mental. Y así poder establecer lo que se conoce como un triage psicológico, que a la larga un triage es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico en salud para poder manejar adecuadamente y con seguridad a un paciente. Sí, claro, Katy. Y es que, de acuerdo a lo que tú nos estabas nombrando, diciendo, se pueden hacer ciertas preguntas específicas para precisamente evaluar ese estado mental y esas funciones de la persona. Preguntas como quién eres, con quién estabas en ese momento, dónde estás en este momento, qué día soy, qué año soy, en qué año naciste. También puedes preguntarle si te está escuchando adecuadamente, si está escuchando una voz diferente a la tuya en este momento, y si logra recordar el evento que sucedió o que aconteció. Todo esto dirigido precisamente a evaluar ese estado mental y esa funcionalidad de la persona en el momento en que está afrontando la crisis. Total, eso es fundamental realmente para hacer un buen manejo o una buena intervención en un momento de crisis. Ahora, ya dicho esto, podremos realmente explorar un poco más qué es aquello de una crisis, Gabriela. Realmente, inclusive nos podríamos preguntar cómo afrontar y si nosotras inclusive hemos vivido en algún momento alguna crisis. ¿Tú crees que tú has afrontado en algún momento de tu vida una crisis? Yo siento que sí. Algo que es importante también decirles es que las crisis se detonan por eventos particulares o eventos importantes dentro de la cotidianidad de la persona o en la que se desenvuelva. Cosas que lo desajusten a uno, ¿no? Que lo saquen tal vez de esa zona segura en la que está en el momento y lo obliguen a reaccionar. Yo siento que sí lo ha vivido y es que esto es algo personal, pero ya que lo preguntas, durante mi vida he transitado por ciertos duelos y en el momento del impacto que uno sabe como que perdió a esa persona, puedes entrar en crisis. Y ese es un momento temporal en el que uno transita o se ve afectado el estado de ánimo, la capacidad psicológica. Así es, Gabriela, como tú dices, y aquí dijiste algo que es muy clave tenerlo presente y es que precisamente es un estado temporal, porque muchas veces creemos e inclusive hay consultantes que llegan a la sesión diciendo de que llevan 6 meses en una crisis y realmente aquí hay que dejar esto muy claro y es que precisamente la crisis, cuando ya estamos hablando de 3, 6 meses, ya podemos estar hablando de un
estado emocional, un estado de ánimo que ha sido resultado tal vez de una crisis que muy probablemente no se supo manejar. Entonces, en este episodio estamos hablando específicamente de la crisis y por eso acá es súper importante tener claro que es un estado temporal de afectación y desorganización, caracterizado precisamente por la incapacidad para enfrentar esa situación difícil que estamos viviendo, tal cual como tú lo estabas mencionando ahorita, inclusive la pérdida de un ser querido, te puede realmente de forma repentina afrontarte a una situación que tú no estabas preparado realmente a vivir. Entonces, esto es importante determinarlo de que es algo temporal, que a causa de esto sí se van a desarrollar y van a surgir una cantidad de síntomas que a la larga, por eso es importante esto que estamos hablando de cómo vamos a manejar esa crisis para evitar precisamente que haya una mayor afectación emocional. Entonces se puede decir que esta crisis se puede dar ante cualquier evento adverso generado por condiciones naturales, socioculturales, tecnológicas, humanas o inclusive mixtas. Y son esas situaciones en las cuales de una u otra forma la persona se siente en peligro, su supervivencia o la de otros, inclusive la de sus bienes o aquellos elementos que percibe como estables, considera realmente que están en peligro. Sí, claro, Katy. Puede ser cualquier evento adverso, así como nosotros lo estábamos mencionando. Una crisis también puede comprometer la estabilidad emocional de la persona o las personas también dentro de su propio contexto familiar, comunidad. ¿Cómo se puede expresar esa crisis? A través de los pensamientos que tenga la persona, a través de sus sentimientos, sus emociones y también a través de sus conductas. Un ejemplo de esto, se puede decir que una crisis puede ser una situación de emergencia que te puede generar una sensación de incertidumbre, que te lleva a dar una respuesta comportamental o te lleva a enfrentarla, ¿no? Donde puede llegar a ser una respuesta muy fisiológica también, como hiperventilar, tener una serie de síntomas o reacciones fisiológicas que a veces se logran o se confunden con los ataques de pánico. ¿Tú qué piensas de esto, Katy? Esto es muy cierto lo que tú dices y creo que también es importante aclararlo en este momento porque la activación fisiológica que hay en el organismo de la persona que está viviendo una crisis es precisamente lo que tú estabas diciendo, esa hiperventilación, palpitaciones, taquicardias, temblores, sudoraciones, algunas personas hasta pueden tener náuseas, vómitos, a cada organismo también es diferente, pero bien es cierto que hay una activación fisiológica que muchas veces inclusive puede considerarse con que estoy teniendo un ataque de pánico y probablemente puede ser un ataque de pánico porque es una reacción totalmente natural ante una situación difícil, pero también acá lo importante es de que a veces las personas tienen miedo y el miedo se puede incrementar aún más ante estos mismos síntomas fisiológicos que realmente están experimentando. Y esto se relaciona también con lo que anteriormente decías, Katy, que la crisis se puede presentar o puede llegar a generar miedo por la pérdida o también por el ponerse en peligro tu propia supervivencia. Entonces, cuando tú tienes una reacción fisiológica muy exacerbada, se llega a pensar o se tiende a pensar que la propia vida corre peligro. Así es, y se puede decir acá entonces, frente a lo que estamos hablando y aclarando un poco ya este concepto de qué es la crisis, es importante también de cierta forma plantear que el problema en sí no es la crisis, porque también algo que es bueno tener en cuenta, Gabriela, es que a la larga todos estamos en la misma barca, todos tenemos situaciones adversas, todos tenemos problemas día a día, como lo hemos dicho tal vez en otros momentos o a través de nuestras redes sociales por otras publicaciones, la vida no es lineal, siempre hay altos y bajos, sino que la cuestión es acá preguntarnos es qué respuesta o estilo de afrontamiento tengo yo como persona ante esas crisis o ante esas adversidades que se me presentan. Y aquí es algo importante tener esto muy preciso porque el problema en sí no es la crisis, ¿sí? Los problemas van a venir, van a irse, como realmente es la vida, así es la vida, pero realmente cómo voy a afrontar yo esas situaciones, estoy preparada, tengo realmente los recursos emocionales para poder hacer frente a esos vaivenes de la vida que realmente llegan de forma repentina. Claro, y de allí que el principal objetivo de este episodio de hoy es ese abordaje a esas crisis, esos primeros auxilios psicológicos, ese contener que podemos hacerle a la crisis para poder pues evitar que se genere un trauma mayor en la persona.
El tema del trauma es aún más amplio y más complejo que la crisis, pero puede dar lugar a otros problemas más estructurados, pues a nivel emocional o mental. Por lo cual, pues incluso en los próximos episodios podemos estar hablando del trauma psicológico, pero por ahora, por este episodio, vamos a centrarnos en el momento de crisis. Bueno, retomando entonces, en una crisis hay una gran cantidad de carga afectiva donde puede haber negación, incertidumbre, ira, culpabilidad, incluso todos estos sentimientos están asociados a ese evento adverso que aconteció o que desencadenó la crisis. Pues lo cual es fundamental brindar ese acompañamiento que permita llevar a una mínima comprensión y aceptación de lo vivido. ¿Y por qué digo mínima? Porque como ya lo dijo Katy hace unos minutos, la crisis puede llevar a desencadenar muchas cosas, incluso traumas o cosas que te van a llevar tiempo sanar o incluso trabajar. Entonces, tener una mínima comprensión es tener una mínima comprensión del evento que desencadenó la crisis y la crisis que se está transitando. ¿Por qué? Porque una comprensión, una aceptación de una vivencia adversa, como les decía, puede llevar meses y puede llegar incluso a requerir ayuda profesional, a requerir que se inicie un proceso terapéutico o inclusive que la persona sea remitida a diferentes especialistas, tener un proceso interdisciplinario y a realizar pues la remisión que se requiere. Entonces, Katy, cuéntanos un poquito más acerca de cuáles son los síntomas comunes que podemos encontrar frente a una crisis o ante una crisis. Bueno, Gabriela, realmente frente a síntomas, yo creo que realmente hay muchos. Y como lo hablaba ahorita, cada persona es particular, cada persona inclusive puede enfrentar determinada crisis o situaciones adversas de manera muy personal, ¿sí? Pero sin embargo, tratando de ejemplificar un poco cuáles son esos síntomas más comunes, se podría decir de que van a ir dirigidos de acuerdo a esos recursos emocionales con que contemos para enfrentar esa crisis, ¿sí? Sin embargo, lo más característico es lo que estábamos hablando ahorita, sintomatología que se evidencia de una u otra forma en nuestro organismo. Sentir esa taquicardia, sentir palpitaciones, sudor, mareos, temblores, que vienen a ser como reacciones muy fisiológicas. También pueden haber esas sensaciones de peligro o de fatalidad inminente, sensación de entumecimiento u hormigueo en las manos, en las extremidades, falta de aliento, opresión. Va a venir recurrentemente pensamientos negativos de forma generalizada. Y aquí cuando me hablo de forma generalizada no quiere decir de que sean pensamientos solamente asociados a esa crisis que se está viviendo, sino pensamientos de que los generalizamos bajo una visión catastrófica hacia todo, porque de pronto realmente esa crisis que se está viviendo es algo de que en ese momento se puede llegar a solucionar, pero realmente la persona puede llegar a verlo de una forma tan catastrófica que la va a generalizar, la va a anticipar, no va a poder salir de esa, qué va a pasar realmente si no logro solucionar esto. Entonces, eso básicamente yo creo que es fundamental porque precisamente estos pensamientos negativos de forma generalizada es la gasolina que se requiere para realmente establecer un estado ansioso más adelante. Claro, y es que la forma generalizada también habla de que pensar que al futuro tú no vas a poder resolver esta crisis y que esa crisis va a detonar ciertos problemas, lo que hablábamos, ¿no? Sí puede pasar, la crisis puede detonar ciertos traumas, ciertas cosas que tenga que trabajar, pero en el momento de la crisis la persona piensa que su futuro posiblemente está arruinado, que no va a tener los recursos o la capacidad para adaptarse o resolver el problema que se está dando o aconteciendo en el momento. También se puede presentar ese miedo excesivo a perder el control, ¿no? Perder el control del propio cuerpo y perder el control de lo que hablábamos, del futuro y de cómo respondo ante las situaciones. Sentimientos de irritabilidad, lo que también conlleva tener comportamientos de irritabilidad. Llanto desesperado, gritos, tal vez palabras groseras frente a otros, reacciones un poco exacerbadas y conductas inesperadas y repentinas que la persona puede no esperárselas y también las personas que estén acompañando o transitando la crisis con la persona que la está afrontando. Así es, y frente a lo que tú estabas hablando de conductas inesperadas y repentinas, inclusive en una crisis una persona puede llegar a tener sentimientos de irrealidad, porque de Ujú. cierta forma es, bueno, yo dónde estoy, pero cómo así, cómo me pasó esto, yo quién soy, dónde está mi ser querido, en el caso que haya sido un accidente, un atraco, en fin, algo que realmente lo haya tomado de forma repentina, se puede dar lugar a estos sentimientos de irrealidad y por eso es importante lo que hablábamos al principio. Es necesario de cierta forma
explorar el funcionamiento mental de la persona, porque ante estos sentimientos de irrealidad, a veces es importante saber de que tú no puedes entrar de una a tocar a la persona porque precisamente puede llegar a tener ciertas conductas inesperadas, repentinas, inclusive violentas, pero que están justificadas de cierta forma bajo estos sentimientos de irrealidad y de desconcierto en el cual puede estar con base a lo que está viviendo. Claro, y es lo que hablábamos de hacer el examen mental, preguntas orientadas precisamente a eso. Y lo que tú decías, va a haber negación de la persona porque va a ser algo inesperado y esa negación también te va a llevar a tener estas conductas o estas verbalizaciones de que no estás acá en el momento o en lo que te aconteció. Totalmente, Gabriela. Y acá, bueno, hablando de lo que estábamos diciendo al principio de nuestro tema, creo que en este momento hemos abordado lo que es la crisis, lo que de cierta forma caracteriza una crisis, cómo podemos afrontar o brindar estos primeros auxilios, seamos profesionales de la salud o no, porque creo que realmente esta información es relevante para que la tengamos presente de que nadie está exento de que en algún momento tenga que hacer acompañamiento a una persona que esté pasando por una crisis. Entonces, realmente esto es importante tenerlo presente. Y aquí, más allá de lo que hemos hablado, es importante comenzar a adentrarnos en cómo entender la crisis. Antes de adentrarnos en eso, hay algo en lo que me gustaría hacer claridad de lo que acabamos de tocar, que son como los síntomas o las características propias de la crisis, y es que estos síntomas no suelen presentarse todos, sí, se pueden presentar todos, pero tú puedes presentar uno, dos, tres o cuatro de los síntomas o reacciones que acabamos de mencionar. O sea, no es específico que todas las personas experimenten las crisis de la misma manera, por lo que decía Katy, diferentes eventos, situaciones e incluso diferentes formas en las que la persona ya haya respondido ante las crisis, pues les van a permitir tener ciertos parámetros, tener ciertos recursos emocionales para enfrentarla. Entonces, no necesariamente todas las personas o esto se generaliza en todas las personas responden de la misma manera. Así es, y de cierta forma se nos va a llevar a entender un poco más la crisis, porque lo reiteramos nuevamente, cada persona es diferente. Esta información es una información más a manera psicoeducativa para que podamos entender qué es la crisis, cómo podemos reaccionar ante ella, cómo podemos ayudar a otras personas, que podamos identificar si están pasando o no por una crisis, cómo podemos apoyarlas y entender un poco más cómo afrontar estas situaciones que a la larga todos nos toman de sorpresa, porque realmente es así. Entonces es importante acá ya adentrarnos un poco más en entender y bueno, ¿y qué puede pasar realmente entre esos primeros minutos e inclusive hasta la primera semana en el momento de que yo estoy enfrentándome a una situación que me genera una crisis emocional? O estoy acompañando a alguien que tenga una crisis emocional. ¿Qué puede pasar? Lo primero es que, como ya lo hemos hablado, hay una alta agitación a nivel del cuerpo, a nivel psicomotora, ¿no? Un estado de impulsibilidad, de hiperactividad, incluso de violencia, que la persona, lo que decíamos, hay reacciones que pueden presentarse así fugaces y repentinas y puede incluso llevar a palabras o comportamientos un poco violentos. Un estado de estupor, un estado de shock o falta de reacción. La persona puede estar en negación o quedarse quieta completamente porque no sabe cómo afrontar la crisis, ¿no? Se debe sacar a la persona mediante estímulos intensos de esos estados, como hablarle fuerte, sacudirlo un poco, pero siempre teniendo cuidado de no lastimar a la otra persona. Eso hay que tenerlo muy claro. Ujú. La afectación también del estado de conciencia, lo que hablábamos, a veces la persona dice como, yo dónde estoy, este evento no aconteció, esto no ha pasado, se ¿Dónde puede, estoy? sí, ¿dónde estoy? Se puede perder la memoria un poco, ¿por qué? Porque el shock y el impacto tan fuerte de la crisis, pues va a detonar ciertas respuestas también en la persona, ¿no? Hay una afectación también del sistema nervioso autónomo que se pueden presentar también reacciones involuntarias, lo que decíamos, los latidos, las palpitaciones fuertes, los temblores en el cuerpo. ¿Qué más podemos presentar, Katy? Acá es importante también aclarar que todo esto muchas veces, como cada persona es diferente, puede ir de manera progresiva a de que se puedan llegar a presentar inclusive ciertas reacciones que a la larga, pues
Uno no está preparado a verla en una persona y sobre todo si tal vez llega a ser un allegado de uno que está enfrentando una crisis. Pero aquí es importante mencionarlo y es que entender la crisis es entender de que inclusive la persona puede llegar a tener momentos en que se disocie, que es esa disociación, es esa desconexión y falta de coherencia entre los pensamientos. Tiene que ver mucho con ese estado de conciencia, lo que tú hablabas ahorita, el que soy yo, dónde estoy, ¿sí? Pero es más que todo una falta de coherencia entre eso que yo estoy pensando, entre los recuerdos de qué sucedió, de que si sucedió esto, sucedió lo otro, el contexto en el que estoy, ¿sí? Inclusive puede poner en juego hasta mi propia identidad y esto realmente yo sé que es algo muy fuerte, pero que realmente como crisis hay de diferentes índoles, puede llegar inclusive a presentarse este tipo de disociaciones en las personas. Y aquí es importante realmente aclarar que ante una persona que esté teniendo este tipo de sintomatología, ante esa crisis que ya sabemos que es un estado temporal, no serviría solamente contener la crisis, dialogar o validarlo emocionalmente, sino que es importante dar un manejo adecuado, ¿sí? Muchas veces inclusive apoyándose y teniendo acción inmediata, inclusive por medio de un médico psiquiatra, si así se cuenta realmente con los recursos a nivel de salud en ese momento en el que estamos. Y no solo eso, además de la contención emocional, a veces, en algunos casos, quiero enfatizar en esto, en algunos casos, no en todos, también tenemos que hacer contención psicomotora, contención física de la persona. ¿Por qué? Porque puede reaccionar de una manera violenta. Sí, y esas disociaciones, lo que hablábamos ahorita, o sea, muchas veces la persona está en un estado de estupor, de shock, donde realmente no sabe qué pasó y puede llevarlo realmente a esas acciones en que no sabe quién es, inclusive también presentar lo que nosotros comúnmente llamamos brotes psicóticos. Ujú. Y como lo hablábamos ahorita, esto es un estado temporal, no quiere decir de que ya a causa de esto entonces la persona desarrolló una psicosis, no, esas serían palabras mayores, es un brote, es decir, es algo temporal que la persona está viviendo y que va completamente asociado a esa crisis o a ese evento adverso que está viviendo. Este brote psicótico se puede ver de muchas formas y puede verse bajo esa ruptura de la realidad de forma temporal, donde puede haber inclusive una alteración sensorial, que sería esto. La persona puede comenzar a escuchar cosas que realmente solamente ya está escuchando, puede comenzar a ver cosas, lo que comúnmente llamamos como alucinaciones. Ahí hay una alteración a nivel sensoperceptivo en esa persona, pero es algo temporal y que va asociado directamente a ese evento adverso que está viviendo. Y vuelvo a decir acá, Gaby, que no serviría solamente contener y dialogar. O sea, aquí yo creo que como Ujú. terapeutas e inclusive como personas comunes y corrientes que en algún momento podemos llegar a tener esta información de forma psicoeducativa en cómo reaccionar ante una crisis de alguien que queramos, es también saber cómo responder. Esto se puede llegar a presentar porque lo que tú decías, no quiere decir que a todos les vaya a pasar, pero si en algún momento pasa, poder reconocerlo y poder decir realmente, oye, sé que no va a ser válido solamente dialogar, contener la crisis, sino realmente hay que buscar un manejo adecuado y hay que buscar apoyo realmente si se requiere a nivel médico y tener una acción inmediata con esas instituciones o con esos profesionales de apoyo a nivel de la salud. Hay ese apoyo, es que podemos llamar a números de emergencia para decir, no estoy pudiendo contener esta crisis de la persona o inclusive mi propia crisis, y buscar un apoyo especializado en crisis de salud mental, lo que tú hablabas, por psiquiatría, por psicología, inclusive en una institución prestadora de servicios de salud. Dicho esto, sigamos hablando de cómo entender la crisis. ¿Qué puede pasar entre la primera semana hasta los 6 meses siguientes a la crisis? La persona puede presentar problemas de sueño para conciliarlo o para mantenerlo. Inclusive puede iniciar a consumir sustancias psicoactivas, presentar estados ansiosos, tener debilidad muscular, fatiga extrema, lentitud, tanto física como motora, y pues comportamientos impulsivos, ¿no? Responder ante ideas o impulsos obsesivos. Ustedes saben, una crisis mal manejada puede dar lugar a traumas, inclusive después de una crisis, si no se maneja o si no se contiene de una forma asertiva, la persona puede llegar a presentar trastornos del estado de ánimo, trastornos de estrés postraumático, trastornos del sueño. Y en este punto ya no se habla de una crisis, se puede estar hablando inclusive de un trauma psicológico. Si este trauma no es contenido, pues puede pasar también a ser una psicopatología. Acá es importante aclarar eso, Gaby, porque era lo que estábamos hablando al principio. El manejo de la crisis es contenerla.
poder brindar obviamente un acompañamiento por medio del diálogo, que la persona pueda tener una mínima comprensión y aceptación de lo sucedido. Y esto de cierta forma va a ayudar a que la persona no desarrolle realmente una sintomatología afectiva, una sintomatología emocional, inclusive un trauma psicológico a causa de esa crisis que tal vez no fue bien manejada. Entonces, por eso acá es importante determinar de lo que estábamos hablando, qué puede pasar ya después de esa primera semana hasta los 6 meses. Y acá es súper importante esto. Está claro, y de hecho lo hablábamos al principio, el tema de trauma psicológico es un tema mucho más extenso que igual y complejo, exacto, que vamos a tratar inclusive en otro episodio porque lo requiere realmente hablarlo tal cual como es, ¿sí? Las cosas por su nombre. Y esto es el resultado de que muchas veces puede surgir por una crisis que no fue manejada correctamente. Entonces, acá es importante de poder reconocer lo que se puede llegar a desarrollar, un trastorno de estrés postraumático, trastornos del estado de ánimo, trastornos del sueño. No quiere decir que a todos les vaya a pasar, pero aquí sí es un llamado realmente a ser conscientes de que, oye, si hay algo que a mí me genera malestar, si hay algún evento adverso que yo en este momento me está generando un gran malestar que no sé cómo afrontar, tratar de saber de que es importante buscar ayuda de forma oportuna, porque a veces aquello que no contenemos, que no apoyamos en el momento que tenemos que apoyarlo, es la gasolina para que finalmente se vayan desarrollando, pues lastimosamente, diferentes traumas y trastornos que a la larga son más estructurados y más complejos, que ahí sí va a requerir un proceso terapéutico un poco más extenso. Yo siempre he dicho, problema pospuesto, problema multiplicado. Y en este caso, crisis pospuesta, crisis multiplicada. Puede pasar todo esto que nos acaba de mencionar Katy. Entonces, si es el momento y si usted está siendo consciente de que algo está pasando y que algo está mal y que no sabe cómo contenerlo o afrontarlo, busque ayuda, está en todo su derecho y sería importante hacerlo en este momento. Entonces, hablemos un poquito de qué no hacer entonces frente a una crisis, precisamente porque estábamos hablando de ese mal manejo, de lo que puede desencadenar ese mal manejo de una crisis y puntualicemos qué no debemos hacer en las crisis. Bueno, primeramente frente a lo que estás diciendo, yo vuelvo a enfatizar que no hay que hacer. Quedarse quieto y no buscar ayuda, eso no es opción. Hay que buscar ayuda, eso es importante. Y realmente, pasando a otro punto de qué no hacer, es precisamente no impedir la expresión de las emociones y sentimientos. Es decir, hay que dejar que la persona pueda expresar todo aquello que está sintiendo emocionalmente hablando, poderle poner nombre a esas emociones y a esos sentimientos que a la larga ya un sentimiento es una interpretación de eso que yo estoy haciendo, de eso que yo estoy viviendo y de eso que yo estoy sintiendo. Si usted está acompañando una crisis o está acompañando a una persona que está afrontando una crisis, no diga las siguientes afirmaciones, como no se preocupe, eso le pasa a todo el mundo, no llore, tranquilícese, no es para tanto, usted está exagerando, no te puedes poner así por eso. O no vale la pena sentirte de esta manera o ponerte triste por esta situación. Evite de manera rotunda utilizar ese tipo de expresiones. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar a la persona pueden llegar a intranquilizarlo más. ¿Y qué está generando usted? Que lo está invalidando, que está impidiendo esa expresión de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, no utilice juicios de valor tampoco, no tome partido de la situación y sobre todo no ignore esos sentimientos de la persona afectada. Así es, esto es súper importante, así como también es importante no contar la propia historia, porque aquí tal vez yo no digo realmente de que la intención no sea buena, porque yo también me pongo como en el lugar de que a veces uno dice, bueno, ¿y qué hago en este momento? ¿Qué le digo a esta persona? Sí, porque nos puede pasar a todos, todos somos humanos, y a veces como que decirles es que, no, mira, es que a mí me pasó y yo hice esto, yo pensé esto, yo sentí esto, de cierta forma también es invalidar la emoción del otro, porque acuérdense que cada persona tiene su historia de aprendizaje, cada persona tiene su estilo de afrontar situaciones, entonces no tratar de justificar o de ignorar los sentimientos del otro a través de nuestra propia historia. Cada quien tiene su propia historia y está en todo su derecho de que la pueda vivir y que la pueda expresar. Y además tengan algo muy en claro y sean conscientes de eso. Puede que usted no esté de acuerdo con la situación que desencadenó la crisis y puede que usted no esté de acuerdo con los sentimientos que está presentando la persona, pero sea consciente que esa persona tiene una propia historia y un propio contexto y para ese contexto en el que está aconteciendo en ese momento, pues es válido lo que siente y es válido la forma en que está reaccionando, ¿no? ¿Qué también debemos evitar o no hacer durante las crisis? No hagan contacto físico
hasta que la persona no se los pida o hasta que no sea seguro para ustedes hacerlo, ¿no? Decirle también a la persona cómo debería sentirse no es algo que deberíamos hacer durante una crisis, lo reiteramos, porque esto va muy de la mano con negar los sentimientos e invalidarlo completamente. Ujú, así es, Gabriela. Y bueno, ya teniendo yo creo que un poco de más claridad frente a qué no hacer en una crisis, ahora pues toquemos el tema de qué podríamos hacer. Mantener siempre un tono de voz regulado, un tono de voz estable, fuerte. Yo creo que esto acá es importante y cuando me refiero fuerte no me refiero a gritarle a la persona, pero sí un tono regulado y estable. ¿Por qué? Porque a la larga usted debe de pensar de que si usted está acompañando a una persona en crisis, usted es lo único estable y seguro que esa persona puede llegar a tener en ese momento. Entonces, de cierta forma, a través de su voz, usted le puede inclusive transmitir también tranquilidad, Seguridad. seguridad. Algo también importante y es que estábamos hablando de que por favor no invalide los sentimientos ni las emociones del otro. ¿Qué sí puede hacer? Validar la emoción del otro. Lo que les decía, no implica que usted esté de acuerdo con los sentimientos o la situación que desencadenó la crisis, pero sí implica tener claro que usted puede comunicar al otro que sus respuestas emocionales tienen sentido. ¿Por qué? Porque son entendibles dentro de su historia, dentro de lo que ha vivido la persona y dentro del contexto actual. No tenemos que estar de acuerdo para validar al otro, ni pensar que nosotros reaccionaríamos de la misma manera. Tampoco es necesario que nos parezca lógica su respuesta emocional, sus reacciones. Si asumimos que todas esas respuestas emocionales pues son producto de una historia de aprendizaje y de un contexto particular en el que esa persona se ha desenvuelto, podremos pues de esa manera entender que son siempre válidas, aunque no comprendamos del todo esa respuesta particular. Dicho esto, es muy importante prestar atención escuchando al otro, mirándolo a los ojos, escuchar siempre atentamente a lo que dice, porque esto demuestra que sí nos interesa lo que está diciendo. Observar sus gestos, observar su tono, su postura corporal, estar atento a lo que el otro expresa sin pensar en la respuesta que queremos dar. Simplemente escuchar. Así es, y dentro de esa misma validación es importante aceptar al otro con esa mente abierta, ¿sí? Aceptar su experiencia emocional. Acuérdense de que cada persona tiene una perspectiva diferente de las cosas que se vive, ¿sí? Cualquiera que sea la emoción que esté sintiendo es su emoción y puede incluso ser dolorosa, pero eso es parte de la condición humana, ¿sí? Entonces es importante hacer lugar a todas esas emociones que todas a la larga tienen sentido para esa persona que está enfrentando la crisis. De cierta forma, ponernos en el lugar del otro, ¿sí? De cierta forma, ser empático y tener esa mente abierta frente a todo aquello que esa persona está sintiendo. Entender de la mejor forma para poderlo validar emocionalmente. ¿Qué más podemos hacer? Identificar las emociones del otro y dar una respuesta empática sin aconsejar. ¿Qué pasa cuando aconsejamos? Aconsejar implica que algo de la situación debe cambiar. Muestra que nos cuesta tal vez tolerar esa presencia de la experiencia emocional de la persona que está transitando la crisis o la está afrontando. Si la otra persona no le ha pedido un consejo, no lo haga. Darlo a veces puede resultar invalidante, ya que puede dejar ver que consideramos que el otro no sabe cómo resolver sus problemas. Otra cosa es si la persona le pide un consejo, ahí sí hágalo, pero si no lo hace, por favor, evítese aconsejar, como lo decía Katy también antes, evítese contar su propia historia. Ujú. Así es, Gabriel. Y frente a esa misma validación, porque estamos hablando como varios puntos que hay que tener en cuenta frente a esa validación emocional que tenemos que brindarle al otro, también es ofrecerle compañía. A veces simplemente el estar allí ya de cierta forma brinda un apoyo, una estabilidad, una seguridad a esa experiencia emocional. Esto es importante realmente tenerlo muy claro, porque a veces también queremos hablar una cantidad de cosas que a la larga a veces inclusive la persona lo que necesita es saber de que hay una persona allí acompañándolo sin emitir juicios, sin valoraciones, sino simplemente está dispuesto a que esté allí con él acompañándolo en esa situación adversa que está pasando. Y por último, frente a este tema de validación emocional, también es importante normalizar las emociones. Otra forma de practicar realmente la validación, yo creo que esto es muy clave a la hora de hacerlo, porque es saber entender lo que el otro está sintiendo y hacerle ver que también es válido, porque si está realmente enfrentando una crisis, es totalmente entendible de que esté sintiendo esas emociones displacenteras que tal vez pueden ser miedo, tristeza. Entonces es importante de cierta forma normalizar
aquello displacentero que se puede llegar a sentir y poder expresarlo. Yo creo que esto es importante a la hora de también normalizar las emociones y que es realmente importante para poder validar al otro. Bueno, acabamos de centrarnos un poco de cómo validar a la otra persona cuando está afrontando una crisis. Sigamos hablando de qué más podemos hacer para acompañar precisamente, para contener esa crisis o esa situación por la que está pasando la persona. Escuchemos activamente. Lo que les decíamos, no den consejos apresurados, recuerda, es una crisis y el objetivo es llevar al punto mínimo de comprensión el evento o situación. Apoyemos tal vez con ejercicios de regulación como respiraciones. Sí, de cierta forma los ejercicios de respiración son importantes porque de una u otra forma hay mucha evidencia científica que regula precisamente esa activación fisiológica, Gabriela, que estábamos hablando al principio. Toda esa activación fisiológica que es inclusive muy característica de un ataque de pánico, pero que no necesariamente acompaña todas las crisis, precisamente una forma de regularla y de bajar esa activación es por medio de la respiración diafragmática. Entonces es de cierta forma importante apoyar inclusive a la persona. Cuando yo digo apoyar es inclusive modelar. Nosotros mismos podríamos modelar el cómo podemos comenzar a hacer estos ejercicios que a la larga son respiraciones muy profundas, ¿sí? De cierta forma que se distienda precisamente el diafragma, el estómago, entonces de cierta forma podemos modelar a la persona. Acuérdense que la persona de cierta forma puede estar en un estado de shock, entonces la idea realmente es acompañarle y apoyarla con estos ejercicios de regulación porque realmente va a poder brindar disminuir una activación fisiológica que a la larga es lo que también lo está viviendo en ese momento de crisis que está enfrentando. También podemos priorizar las necesidades de la persona, ¿no? Ayudarle a que sea consciente de que debe priorizar ciertas cosas. Tal vez identificar esas preocupaciones más inmediatas o a las cuales tiene que responder de manera continua o de manera inmediata, permitiéndole siempre que exprese su emoción, que dialogue, que nos cuente cómo se siente, qué está pasando, qué está experimentando su cuerpo, su mente, qué hace frente a esta crisis. Y si es posible, si es viable, si usted lo considera en el momento en el que esté acompañando esa crisis, de una posible pequeña psicoeducación. Con esto me refiero a tener presente los directorios o las redes de apoyo institucionales, las estrategias para tomar decisiones, tener presente también de que usted no debe mantener una visión catastrófica ante lo que la otra persona le dice, porque esto puede alterarlo o afectarle más. Interpretar siempre como desde la razón. Entonces es muy importante tener esto en mente, es clave para el acompañamiento de esa crisis. Y con lo que les decíamos, tener en cuenta esos directorios o esas redes de apoyo institucionales puede hacer remisiones a las propias redes de apoyo de la persona o inclusive estas instituciones prestadoras de servicios de salud que se especializan en manejo o atenciones de crisis o posevento. Así es, Gabriel, y creo que esto es importante tenerlo en cuenta ya como para ir cerrando el episodio del día de hoy, porque es uno de los objetivos también principales a la hora de una intervención en crisis, de unos primeros auxilios, y es saber que en algún momento, como yo lo habíamos hablado, esto no es un proceso psicoterapéutico, sino es un proceso breve de acompañamiento exclusivo para ese momento adverso que la persona está viviendo a nivel de su crisis emocional, y por eso es importante en algún momento remitir a esas redes de apoyo propias o incluso ayuda institucional si así se requiere. Entonces yo creo que esto es importante ya como para tenerlo claro e ir cerrando el episodio de hoy. Gabriela, ¿qué te parece? Inclusive ustedes mismos como personas, si algo está pasando, algo está cambiando en su vida, normalicen también pedir ayuda, normalicen poder asistir a esas redes de apoyo, poder asistir al psicólogo, poder asistir al psiquiatra, poder inclusive asistir a esas instituciones que prestan estos servicios. Para ir cerrando, también les queremos decir que, bueno, el día de hoy tocamos también como por encima el tema del trauma psicológico. Queremos profundizar en esto, pero en próximos episodios. Entonces, cuéntenos qué les pareció el episodio de hoy, si les quedan preguntas, si tienen dudas, para aclarárselas, si es pertinente. Déjenos sus preguntas, déjenos sus inquietudes. Recuerden, cuidar de ustedes mismos también implica ser conscientes de que algo está cambiando, algo está mal y que pueden pedir ayuda. No podemos cuidar de otros si primero no cuidamos de nosotros mismos. Entonces, gracias por escucharnos el día de hoy, gracias por estar conectados con este podcast.
Queremos hacerles la invitación a que nos sigan escuchando, a que esperen los próximos episodios y en esta temporada vamos a hablar de cosas bastante particulares e interesantes que creemos pueden interesarles. Bueno, así es, Gabriela, sí, síganos, estén muy pendientes, vienen temas de verdad muy importantes. Sé que en estos primeros episodios estamos tocando temas que a veces parecen muy macros y muy generales, pero consideramos que era importante pues tocarlos y ya poco a poco vamos a ir también adentrándonos a temas más específicos, profundizando muchos temas a nivel de salud mental y emocional que creo que son importantes hablar en esta época en la que estamos viviendo. Cuéntanos, Gabriela, por dónde te pueden seguir a ti. Bueno, ustedes me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. En Instagram como Psico Gabriela AC y en Facebook como Psicología Gabriela Arias. ¿Y a ti, Katy, cómo te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram como om.psicología_consultoría. Gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta un próximo episodio.